Creo yo, eso es bueno porque se ve que se está entendiendo, que se está interiorizando el mensaje que se está aprendiendo. Grito. Qué bueno, excelente, excelente, y lo que dices es muy real. Creo que pasa con los que están viéndolo, pero uno mismo también a veces le salen los visos ay, esa actividad que no es, ay, no, ¿verdad que eso no? Y vuelve otra vez a todo es de Dios, vamos por ello. Excelente, qué lindo escuchar ello. Y Pastora Edith, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo el tema del internet? ¿Lograron tener energía? ¿No? ¿Cómo les fue? Bueno, pues lo que le digo bien en el sentido de que estamos en las mejores manos. Eh, todo lo que Dios, sino que pues tuvimos un percance. Hubo una hermana que estuvo con nosotros y venía manejando un tema de cáncer, pues falleció. Entonces, Oh, tiempo que no pudimos tener la reunión porque lo usamos fue yendo al velorio. claro, evidentemente. Sí, Bueno, un momento en que son cosas que no se pueden dejar. Eso sí son, no puedo decir mañana voy al velorio porque al otro día ya lo han enterrado. Ya, ya uno no. Entonces, y a pesar de que pues fue la partida de una hermana en Cristo, nos dejó muchas enseñanzas muy bonitas. Entonces, pero bueno, gloria bueno. al Señor. Ya pronto seguiré, dijo. Sí, mi pastora, gracias por compartirlo y que Dios les dé fortaleza en este proceso. Seguimos por aquí. Mi pastor Julio, ¿cómo estás? Sabemos también que la semana pasada nos comentaron que tuvieron una situación similar, si no me equivoco. ¿Cómo se encuentran, mi pastor Julio, mi pastora Teresa? Sí, Daniel, muy buenos días. Pues nosotros tuvimos también un tiempo difícil, ¿no? Con un hermano que falleció, un nieto, un bebecito, pues 2 años, un momento muy complicado. Pero también la anterior semana no pudimos estar porque estábamos nosotros en encuentro. Ah, bueno, pues. En encuentro, entonces por esa forma no pudimos, de esa manera no pudimos estar. Pero bien, pues hemos avanzado nosotros, al menos la primera charla, ¿no? Ya la vimos, pues nos ha parecido pues bien, siempre lo miramos desde esa manera, lo que decía el pastor, si no cambia la perspectiva del reino, pues difícilmente vamos a impactar nosotros como iglesia. Ese es nuestro pensamiento para la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Eh, Permítame esto, como que hacer a un lado toda esa religiosidad que muchas veces el dualismo nos ha metido a nosotros como iglesia y ser más esa iglesia hacia afuera, no solamente dentro de las cuatro paredes, sino ser protagonistas de cambio y transformación. Entonces, pues con las personas que hemos estado compartiendo, pues el primer tema ha sido impactante, ¿no? Porque se han dado cuenta que definitivamente necesitamos renovar la mentalidad. Eso creo lo que ha sucedido conmigo en el programa, es renovar la mentalidad, porque pues no se trata de juzgar ni de criticar, sino más bien saber que esto ha sido producto de una enseñanza pues que no fue la correcta o no se tuvo para nuestro tiempo, pero pues yo puedo decir que lo que se va a lograr al final del proceso será pues que todo este personal luego lo replique y como iglesia podamos nosotros tener que toda la gente avance a esa misma visión del reino, esa cosmovisión del reino. Gracias, Daniel, muy amable. Así es, Pastor Julio. Gracias por compartirlo. Y bueno, confiamos que esta semana logremos este tema 2. ¿Quiénes están por aquí? Bueno, aquí ya llegó nuestra querida Elizabeth Vera. Bendiciones, mi querida Elizabeth. ¿Cómo te fue esta semanita? ¿Cómo les fue? ¿Lo lograste? ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? ¿Cómo van? Buenos días para todos, buenos días, pastor. Pues estoy con otras tres personas que son 2 chicos y la mamá.
entonces no pude hacerles la clase esta semana, pero estoy con ellos ahí animándolos pues ellos de pronto no han podido tener tiempo, pero he estado orando y he estado ahí llamando para ver si ellos pueden iniciar, porque pues son personas que ya conocen y viven por allá, es que viven en una parte, en el campo. Entonces, pues ha quedado un poquito difícil, pero yo les dije que pues vamos a ver cómo lo podemos hacer para que ellos inicien a hacerlo. Entonces ya serían con ellos 3 y la otra persona serían 4 personas ya, gracias al Padre Eterno. Bueno, maravilloso. Ese grupo va creciendo, mejor dicho, apenas arranque va con toda. Entonces, qué bueno, ahí vamos, ahí va avanzando, qué chévere. Mi querida Bueno, Julieta, ¿cómo estás? Y con el pastor Nelson, ¿cómo les fue esta semanita? Bien, gracias a Dios. Pues otra vez me tocó a mí sola porque lo mandaron para Aguachica a trabajar y pues ayer hicimos el entrenamiento con los muchachos. Pues siempre es difícil porque llegan tarde y pues nosotros como ya estamos viejitos nos acostamos temprano, pero bueno, casi, bueno, terminamos y se quedan hablando y les gusta, o sea, ¿cómo le dijera? Tocamos ayer muchos temas, ¿no? Como el del corazón, que ellos decían que nosotros, y yo también me incluyo, que uno no tiene todas las áreas de la vida gobernadas por Dios. Entonces, ellos se cuestionaron y el video lo vimos, yo lo coloco en el televisor y acá en el computador y nos vamos para allá. Entonces, que pasen acá el video. Entonces, el video muy lindo, a mí de verdad me tocó mucho el corazón y esos muchachos suspiraban nomás. Decían, no, 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 tremendo. Y pues también lo lleva a uno a analizarse, ¿no? A hacer una retrospectiva, cómo está. ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? Si es mis propias, sí, o es mi yo o es Dios. Y no, nos fue bien, gracias a Dios. Y están Qué bien bueno, animados. Sí, qué señor. bueno, Pues, pastora. y la única parte es que llegan, pero es que como trabajan, Dios mío, pues toca esperarlos y aquí llegan, pero lo importante es hacerlo. Así nos den aquí tarde, pero lo hacemos. Sí, señor. Bueno, mi pastora Julieta, gracias por compartirlo. Mi querido Jairo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo esta semana? Eh, bueno, pues esta semana no pudimos conectarnos, por lo que uno de ellos pues no estaba en el trabajo la otra persona tenía una reunión a la misma hora o él trabaja pues en un colegio y le habían colocado en la misma hora eso. Entonces pues ahí vamos, les toca es esperarlos, que ellos tengan tiempo y tengan la disposición para continuar. Hoy se me acercó una persona que había invitado antes y me dijo que si podía comenzar. Yo le dije que sí, que, que le iba a explicar, porque ella me dice que tiene dificultades con el manejo del teléfono. Entonces le dije que le iba a explicar en lo posible, si es posible mañana u otro día. Le explico un poquito para el manejo del teléfono y la idea sería, como no he podido avanzar más, es por las personas que están trabajando conmigo. Solo he avanzado 2 clases, entonces le dije que yo la ponía al día y que empezábamos con ella también. Eso ha ocurrido. Bueno, confiemos que esa personita también que se integre le vaya muy bien. Y por último, creo que me falta preguntarle a nuestra querida Nelcy Casarán. Nelcy, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bueno, el pastor Julio y el pastor María, los veo a los dos. Y nuestra querida Nelcy Casarán. Bendiciones, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias. ¿Cómo te Pues fue a ti? bien, bien, gracias al Señor, porque pues allí le hice le coloqué el video, le hice las preguntas de quién está centrado en nuestro corazón.
y quién es el centro de nuestra vida. Entonces le hice las preguntas y pues me las respondió. Ahí le expliqué y también le coloqué el video y le gustó y me dijo que si no había otro video para que se lo colocaran. Entonces, ahí poco a poco vamos avanzando. Perfecto. Bueno, pues me alegra muchísimo entonces que lo hayan logrado. Pregunta para validar solamente. En la última sesión, quién va con la última sesión? O sea, ¿quién va como, no sé, creo que el pastor Harold tal vez? No sé si mi querida Julieta van como o sea, la sesión que estoy dando esta semana es la que dan la siguiente. Sí, al ritmo, sí, señor. Ah, vale. ¿Alguien más? No sé. Creo, no estoy seguro. Mi pastor Harold creo que está. ¿En qué sesión estás, mi pastor Harold, tú? ¿En la cuarta? Vale, en la cuarta. ¿Y mi querida pastora Julieta, estás en cuál? ¿En la cuarta, en la quinta? En la que vimos el sábado pasado, en la cuarta. En la cuarta. Sí, cuarta. la que vimos el sábado pasado ya la Vale, perfecto. Listo, entonces, bueno, nadie más, ¿cierto? Está en esa. Solo ya como por validar. Pues vamos entonces a entrar a la siguiente sesión. Hoy vamos a ver aquí, permíteme, la vamos a compartir. Voy a compartirles, porque ya hablamos del corazón, ahora vamos a hablar de la mente, que es el siguiente paso. Las recomendaciones, hablamos de 3 grandes territorios, bueno, 4 grandes territorios, que es el individuo, la familia, la iglesia y la sociedad. Así es. La iglesia está dentro de la sociedad, pero vemos que si lo discrimináramos un poquito más dentro del individuo, pues estamos hablando de 3 cosas que tenemos internamente, ¿cierto? Que es el corazón, la mente y nuestras acciones, los hábitos o el carácter, que es la expresión, pues, primeramente de lo que tenemos en el corazón y en nuestra mente. Así que vamos a hablar de la sesión 5, creo que aquí ya estoy compartiendo pantalla. Listo, vamos a mirar la sesión 5. Mi recomendación, siempre háganle una retroalimentación al equipo en dónde van, como para que no sientan que es una sesión de, aquí, hoy vengo a aprender algo, no. Hoy estamos en una ruta de formación y vamos a conectarla. Así que hagámoslo nosotros mismos nuestro primer ejercicio. A ver, ¿quién se anima? Sin mirar apuntes por ahora, ¿quién se anima? Primera sesión, bueno, la voy a poner fácil. El pastor Harold empezó hablando de la primera sesión, que es el dualismo, ¿no? ¿Por qué estamos como sociedad? Por el dualismo, porque abandonamos o dejamos cosas que teníamos que hacer. ¿Cuál es la segunda sesión? A ver, Jairo, ¿qué piensas? Después del dualismo, ¿a qué le apuntamos? ¿Qué sigue? ¿Qué tiene ese orden lógico? Trate de no mirar sus apuntes, trate de no mirarlos, tratemos de hacernos una ruta mental. Listo, hay un problema, hay un dualismo en el mundo, hace que nos hizo que no hiciéramos cosas que fuimos llamados a hacer. Pero entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué se te ocurre? Lo siguiente es mirar el territorio, o sea, hacer un análisis del territorio, cómo está, digamos, nuestra cosmovisión del territorio y como buscando porqués, ¿no? De cómo llegamos a ese dualismo y cómo está ese territorio. Vale, bueno, eso haría parte un poquito, ese diagnóstico haría parte un poquito del tema 1, ¿cierto? Cuando digo en el tema 1, Dios nos llama Él es el Señor de todo, tanto de lo sagrado que llamamos lo secular. Él es el Señor y es Él. ¿Qué será? ¿Cuál será el segundo tema? A ver, sigamos aquí preguntando. Pastor Julio. El rey y la misión. El rey, exactamente. Entonces, una vez determinamos que el mundo está así de una forma y Él es el rey, pues la segunda sesión es decir, bueno, ¿y qué significa que Él es el rey? ¿Qué implicación tiene que Él sea el rey, que tenga un reino, que tenga una forma de gobernar y tenga un territorio que es la tierra y no solo el cielo, sino también la tierra sobre la que Él gobierna, ¿verdad? Pero una vez decimos eso, ¿cuál será el tercer tema? Sin mirar, ¿qué recordamos? ¿Qué se nos viene?
¿Qué podría hacer? A ver, Julieta, ¿qué se te ocurre, pastor? Me acuerdo que el tercer tema fue el reino de Dios. Empezamos a hablar del reino de Dios, No. o del individuo, o sea, que primero teníamos que empezar por el individuo Ah, por ahí va. para poder, digamos, porque no podíamos empezar por la familia, por la sociedad, mientras el individuo no ha sido tratado pues en su ser, en su mente, en su corazón. Buenísimo, eso es. Entonces recordémoslo de forma como encadenemos las ideas. Decimos, listo, él es el rey y yo soy parte de su reino. Entonces uno dice, me enlisté en el ejército, pero eso significa que, ¿por dónde empiezo? Y ahí en la tercera sesión es donde empezamos a decir, pues no empiezo por lo más grande, tengo que empezar por el primer territorio, que es mi corazón, mi vida. Después sí la familia, después obviamente tengo que trabajar desde la iglesia para alcanzar toda la sociedad y alcanzar a cada uno. Perfecto, listo. Y cuando tengo eso, entonces, ¿cuál será el cuarto tema? ¿Qué sería lo lógico? Digo, ya sé cuál es el orden, ya sé como la ruta, como por dónde empiezo, pero ¿cuál será el cuarto tema? ¿Quién la tiene? El corazón. Pues empezamos a ver y a El vivir la corazón. ruta. Ahora el corazón. Y es listo. Señor, quiero que seas rey de mi corazón. ¿Y qué implica que seas rey de mi corazón? Que cada área de mi vida te pertenece y quiero revisar cada una de ellas y ver realmente en mi vida práctica si estoy viviendo de acuerdo a tu rey, a tu reinado y a tu reino o más hacia mis deseos. Listo. Vámonos ahora entonces, después del corazón, saltamos a la mente, a la cabeza, que es lo que hoy vamos a hablar. Entonces, la sesión las ideas, vamos para aquí, la sesión 5. Normalmente empieza la bitácora. Recordemos que la bitácora es que les preguntamos a ellos cómo les fue la semana pasada. Entonces, ¿qué descubriste esta semana con la guardia del corazón? O sea, con cuidar el corazón. ¿Qué trono apareció por ahí? O sea, les preguntamos sobre cómo les fue en su semana, reconociendo a Dios en el centro o qué acción concreta determinaron hacer respecto a Dios reinando en su corazón. Les pedimos que compartan, ¿no? Normalmente es un momento para decirles que compartan. Aquí hablamos sobre la mente, hacemos una introducción. Las tinieblas no solo quieren un corazón dividido, sino que quieren una mente cautiva. Una mente cautiva produce decisiones sin discernimiento, una fe fragmentada, un dualismo pero era renovado y una obediencia basada en miedo o conveniencia. Entonces aquí es donde empezamos a decirles, claro, si yo determino que Dios es el rey de mi corazón, pero no cambio mi perspectiva de quién es ese rey, y lo que significa, puedo empezar a obedecer a Dios porque es mi rey, pero por miedo. ¿O por qué? O por conveniencia. O puedo empezar a vivir una fe con un dualismo constante. Yo obedezco a Dios, pero en esto sí lo obedezco y en esto no tendría que obedecerlo, porque en esto, pues, esto del día a día no hace parte de lo que es de Dios, porque se me puede fracturar la cabeza. Puedo decir, Señor, yo te entrego mi vida, pero al final del día esa persona, si no renueva su mente, puede seguir viviendo en el trabajo y comportándose como se comportaba toda la vida, pero ahora es cristiano. La diferencia es que ahora va a la iglesia. Entonces tenemos una persona con una mente dualista, o podemos tener una fe fragmentada, o podemos tomar decisiones sin el discernimiento de qué es lo que haría Dios. Entonces, ahí hacemos una introducción, cada uno de acuerdo a lo que siente que es también más cercano al caso de cada uno, ¿no? La pregunta que les hacemos a ellos es, ¿desde qué historia o desde qué conjunto de ideas estoy interpretando mi vida y mi misión del reino? Entonces, si me preguntan a mí, Josué, ¿tú cómo estás interpretando el reino de Dios? ¿O qué significa para ti el reino de Dios? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué se te ocurre? Entonces yo voy a empezar a botar muchas ideas. Y esas ideas, ese conjunto de ideas de lo que yo creo que es el reino de Dios, de lo que creo que para mí es importante del reino de Dios, va a ser mi cosmovisión. Porque esta es la sesión de la cosmovisión. Esta es la sesión en la que vamos a hablar sobre la cosmovisión. Por eso lo siguiente que hacemos en la presentación es ponerles el video. ¿Qué es una cosmovisión y por qué importa? Sé
que en el video se explica relativamente bien que es una cosmovisión, pero la invitación es a que cuando lo vuelvan a ver, lo vean con calma. Ahí sí no lo pongan al 1.5, sino veámoslo un poquito más detallado para que lo recordemos. Pero recuerden que la cosmovisión, un ejemplo muy fácil era el de las gafas, ¿no? Era una forma muy sencilla de poder uno explicar qué es una cosmovisión. ¿Por qué? Porque a veces la palabra cosmovisión suena muy rara, suena difícil. Pero cuando le decimos a una persona, la cosmovisión son tus gafas, son las gafas que te pones todos los días. No son tus ojos. Ojo, no son tus ojos. Hay una forma de interpretar la vida, son tus ojos. Perdón, estamos viendo la vida, que son nuestros ojos. Pero la forma en que interpreto lo que estoy viendo son las gafas. Yo puedo tener unos ojos y ver oscuro, o ver magenta, o ver amarillo, dependiendo de cómo tenga las gafas. Ese es un ejercicio que siempre ayuda mucho a que la gente pueda interpretar. Tengo que revisar mis gafas, tengo que revisar qué filtros tengo, cómo estoy viendo la vida. Ponemos el videito, que es como lo clave. Ahí hacemos un síntesis, hablamos de las gafas, qué es tener unas gafas en la mente, por qué no estamos mirando normalmente ello, y por eso lo podemos ver desde la salud, el trabajo, la familia, bueno, diferentes áreas de nuestra vida. En este punto es importante llevar a las personas a decirles, pero si decidimos que nuestra visión o nuestra cosmovisión, nuestras gafas, queremos que sean las del reino de Dios, ¿por qué? Porque le entregamos nuestra vida a Dios, ¿verdad? En el corazón dijimos, Señor, sé el rey de mi vida. Y eso implica ahora, Señor, quiero ponerme las gafas o la cosmovisión de ¿qué? Las tuyas, las de tu reino. Pues eso entonces significa que tengo que hacer un cambio de mentalidad. Y ahí tenemos dos textos bíblicos, Romanos 12:2, famosísimo de no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que en este punto a veces se puede hacer podemos hacer una intervención también aparte de decir, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si yo digo, yo no estoy viendo la voluntad ni buena, ni agradable, ni perfecta, entonces significa que mis gafas, las que tengo puestas, no me están dejando verlo. O sea, mi cosmovisión me impide ver que Dios tiene una voluntad buena, que es agradable y que es perfecta. Es una forma muy sencilla de encontrar un hueco de cosmovisión. Entonces, pero ¿cómo sé eso? Pues revisándome. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este texto lo usamos para decir, al final hay muchas ideas y yo tengo muchas ideas, pero si yo me sometí en mi corazón a Cristo y a su reino, también tengo que someter mis pensamientos, mis ideas. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, tengo que tomar esa decisión. Es una decisión de decir, sí, Señor, eres el rey de mi corazón y ahora quiero ver la vida como tú la ves. Quiero verla con sentido. Esto me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque si la vida la creaste tú y le diste orden a la vida, yo quiero poder entender la vida como tú la diseñaste, la creaste, la imaginaste. Entonces quiero obedecerla. Ese es un punto clave. Cuando tengo eso claro y llegamos a ese punto de confrontación o de revisarnos, perdón, voy a conectar el computador que se me está bajando la batería. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Listo. Entonces, aquí vienen unas diapositivas que nos van a ayudar a poder profundizar, aclarar qué es una cosmovisión. Entonces, estas diapositivas nos ayudan a hacernos preguntas.
Entonces, cuando les digo a esa persona, bueno, ¿qué es una cosmovisión? Profundicemos. ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión responde a algunas preguntas claves. ¿Quién es Dios? ¿O Dios existe? ¿Qué es un ser humano? ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Qué es la realidad? ¿Es solo materia? ¿Es solo espíritu? ¿Es ambos? ¿Por qué hay mal? ¿Y cómo se vence el mal? ¿Cuál es el propósito de la vida? Estas suelen ser las preguntas básicas de toda cosmovisión. La cosmovisión no es un tema solo teórico, no es solamente filosófico, como que por allá existe el mal o no existe el mal, sino que también la cosmovisión es algo que siempre la forma en la que vemos la vida es lo que nos ayuda a tomar decisiones a diario. Es cómo interpretamos el dolor. Entonces lo hemos dicho en algunas oportunidades. Yo tomo decisiones de acuerdo al sistema de creencias que tengo, a lo que tengo en mi cabeza. Pero también, por ejemplo, cuando hay un dolor, dependiendo de la cosmovisión que yo tenga, voy a interpretarlo. En una cosmovisión, por ejemplo, los atletas, en una cosmovisión humanista, el dolor está visto, el sufrimiento, el esfuerzo del dolor de músculos, todo lo que te duele después de ese entrenamiento, ¿cómo se interpreta? Como algo positivo, ¿cierto? Te van a decir, eso es positivo, está bien, muy bien, tiene que doler, esfuérzase, el máximo de usted. Una persona que no se mueva en el contexto de competición de alto rendimiento y le duele un poquito algo del cuerpo porque andó mucho el día anterior o hizo aquel ejercicio, no precisamente va a pensar que ese dolor es positivo, ni lo va a interpretar como, ay, qué maravilla, me está doliendo el cuerpo. Entonces, uno está viendo el dolor como algo maravilloso, algo bueno, y el otro no lo está viendo como algo favorable. ¿Cómo entiendo el trabajo? La cosmovisión define lo que para mí es trabajo. Si yo veo el trabajo como una bendición, como algo que necesito simplemente para sobrevivir, o como algo que es una bendición, pero que me ayuda a cumplir mi propósito, que son cosas diferentes. Esa cosmovisión, la cosmovisión determina si para mí el trabajo es cumplir mi propósito o es simplemente la bendición de Dios para tener dinero o es un martirio, pero necesito plata y hay que hacerlo. O sea, la cosmovisión es lo que nos ayuda a entender cómo miramos el dinero, cómo definimos el valor de una persona, cómo entiendo lo que para mí es espiritual o lo que en teoría digo, eso no es espiritual, eso es cotidiano. Por eso llevar a las personas en el momento cuando hablamos de cosmovisión a entender que la cosmovisión no es una cosa filosófica, sino práctica y real, nos hace pensar en que realmente es importante que revisar, pues, cuál es mi cosmovisión. O sea, necesito entender cuál es mi cosmovisión, porque si no entiendo cuál es mi cosmovisión, entonces puedo estar en un grave problema y es que esté haciendo algo sin darme cuenta. Y aquí viene, entonces les vamos a explicar y decir, bueno, hay tres cosmovisiones principales. Esto es muy importante aclararles a las personas. No es que solo existan tres, no, hay muchísimas. Es más, cada persona es una cosmovisión. Cada persona tiene unas gafas puestas porque nació en un contexto diferente, con unos papás diferentes. O sea, cada persona es un mundo con unas gafas. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de personas, aunque cada uno tiene un contexto diferente, tenemos muchas similitudes. O sea, hay agrupaciones. Respondemos a la pregunta de quién es Dios, existe o no existe. Respondemos a la pregunta de qué es el hombre, qué valor tiene el hombre. Respondemos a la pregunta de qué es el bien, qué es el mal. O sea, estas preguntitas que vimos antes, ¿verdad? La mayoría de personas respondemos a esas preguntas en tres formas simples, homogéneas. Entonces, hay un grupo en el mundo muy grande de personas que cree que el bien es el espíritu, que son fuerzas malignas, que son fuerzas invisibles, que luchan entre ellas, y ahí nos vamos dando cuenta que hay una cosmovisión, el animismo. Hay un grupo en el mundo muy grande que cree que el mal no tiene nada que ver con lo espiritual porque siente que lo que no se puede ver no existe, sino que es un tema de la naturaleza del hombre, que el hombre es así, somos mal, hay maldad y por eso somos egoístas, es el humanismo, es el hombre como centro, todo lo quiere para sí mismo y por eso pues entonces es que hace cosas que no, si no le convienen, pues no está ahí. Y hay otro grupo muy importante y grande de personas en el mundo que dice, el mal
parte de una narrativa y es Dios es el creador y el creador del bien y alguien se opuso a él y está la historia bíblica, ya está, donde explica por qué está el mal y por qué está el bien. Entonces, ¿a cómo respondemos a esas preguntas generales que le dan coherencia al mundo en el que nos encontramos? Esas preguntas son tres cosmovisiones: animismo, secularismo o humanismo, que se les llaman igual secularismo, humanismo, y teísmo bíblico. Una forma fácil de poderlo explicar, ya ahorita lo vamos a desglosar paso a paso. Aquí hay un cuadrito para hacerlo. Este cuadrito en esta presentación ayuda un poquito a responderlo. Es decirle a las personas, imagínense que hay como hay un indicador que se puede ir para un lado completamente, para el otro lado, o puede estar en la mitad. A la mitad lo vamos a llamar un centro, porque es el centro, está en la mitad, un centro de verdad. Y tenemos una que se va para el otro lado y otra para el otro lado. Entonces, son opuestas entre sí. El humanismo, secularismo, está en un lado, es un extremo. El animismo es el opuesto completamente al humanismo, es el otro extremo. Y el centro de verdad es el teísmo bíblico. Eso es para que la gente como que a veces siente como que, como no han escuchado mucho la idea de animismo, les suena raro. Entonces tratemos de darles como dos referencias, como una B. A este lado está el humanismo y el opuesto el animismo. Y en la mitad está el centro de verdad. Ahí en la presentación vamos a encontrar algunas ayudas que nos permiten, aquí lo voy a agrandar un poquito. ¿Qué es? Entonces aquí lo podemos explicar. ¿Qué es la cosmovisión secular? Es una visión que explica la vida sin Dios. El yo y el sistema son el centro. ¿Qué es el animismo? Es una visión que explica la realidad por fuerzas que pueden ser Dios. Lo único valioso, lo que es valioso es lo inmaterial. Entonces, para que nos hagamos algunas ideas, cuando ustedes lo vayan a explicar, cuando piensen en animismo, pueden explicar qué es el hinduismo, el budismo, son religiones muy dadas, con una fuerza, una inclinación muy fuerte al animismo. Y hay una corriente que también de personas creyentes que pueden llegar, pero en sí el hinduismo y budismo están muy a este lado. Uno podría decir, ay, pero pues eso no es tan relevante. Bueno, en este momento se me perdió el dato, pero creo que hinduismo y budismo, el hinduismo creo que habían más de 800 millones, la otra creo que tenía 560 millones, o sea, hay más de 1.200 billones de personas en el mundo, millones, perdón. Hay más de 1.200 millones de personas en el mundo que por su sola creencia ya tienen una inclinación demasiado fuerte hacia el animismo. ya la tienen. No es una creencia ahí como de, ay, un poquito, no, es muy fuerte. Piensa en China y piensa en India. Casi que esos dos países comparten hinduismo y budismo. Entonces ya ahí hay una creencia muy fuerte sobre ello. Y el teísmo bíblico, pues parte del cristianismo, obviamente, un centro de verdad basados en Dios. Ideas de Dios, entonces, les decimos, ¿qué cree el secularismo, el humanismo? Pues que Dios no existe, tan sencillo como eso, no nos complicó la vida. El humanismo no cree que Dios existe. ¿Qué cree el animismo? Cree que todo puede ser Dios, o la naturaleza puede ser Dios, o hay fuerzas invisibles que son Dios. Pueden haber muchos dioses, es como los griegos, pero también hoy en día los indígenas, usted se ha dado cuenta que hay comunidades indígenas que por sus creencias a la naturaleza, a la Pachamama, bueno, creen que son dioses, ¿no? Entonces tenemos una fuerza hacia lo animista. Y en el centro, ¿qué creemos nosotros? Pues que Dios es rey y tiene la autoridad final sobre lo físico y sobre lo espiritual. Lo visible y lo invisible, las dos cosas, Él es rey de las dos. Entonces, así explicamos la idea de Dios. Y otra cosmovisión encontramos acá, la idea del hombre. ¿Qué es el hombre para el secularismo? El hombre es el centro. Vale por sus logros y autonomía. Entonces, ¿qué tiene valor? ¿Cómo una persona puede tener valor? Por lo que ha logrado, por lo que ha hecho. Y el mundo gira en torno al yo. Esa es la idea del animismo, del secularismo, perdón. ¿Cuál es la idea del animismo? La opuesta. El hombre es un ser el hombre es un ser vulnerable, sin valor, controlado por fuerzas. Entonces, aquí tenemos la idea opuesta, y es
es un ser humano, una persona, pero que hay un espíritu que es la maldad y que esa maldad lo gobierna y lo lleva a hacer cosas malas, no lo deja vivir en libertad. Y es tan fuerte la presión que por eso comete errores y errores y errores. ¿Cuál es el centro de verdad? ¿Qué es el hombre? El hombre es imagen de Dios, creado con un propósito y una responsabilidad. Entonces somos espíritu, somos cuerpo físico y tenemos esa identidad y esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, y ahí hay unos textos bíblicos por si quieren respaldarse en ellos. Siguiente idea del mundo. ¿Cómo ve el mundo el humanismo? Lo real es lo visible, el lugar de supervivencia es un mundo de consumismo, o somos animales, el famoso concepto de animales, ¿no? Consumimos y acabamos con todo. El animismo, ¿qué cree? Cree en el mundo lo ve con señales, con energía. Se explica todo lo que pasa por energías. Es un lugar de sufrimiento también. Normalmente los animistas, como creen que el mundo físico no es importante, ojo con esto, como se cree que el mundo físico no es importante, el animismo ve el mundo como un lugar para sufrir. Estoy en un cuerpo, o estoy en un planeta Tierra, o estoy en una comunidad donde es como una cárcel, y aquí estamos para sufrir. ¿Pero para qué? Para aguantar y hacer que los dioses se sientan contentos con nosotros, y al sentirse contentos con nosotros en la reencarnación, en la siguiente vida, o cuando nuestro cuerpo ya no esté acá, nos vaya mejor. ¿No les suena un poquito parecido a una corriente cristiana? Sí, hay una corriente cristiana que está un poquito ligada a esta, y es la corriente de el escapismo, ¿no? Bueno, más que el escapismo es la corriente de estoy en la tierra para ganar puntos, para irme para el cielo. No es un propósito en sí la tierra, sino es voy a hacer lo mejor, comportarme lo mejor posible, vivir lo mejor para Dios, para irme para el cielo. Entonces, por eso ahí hay como corrientes mezcladas. Y la idea del mundo bíblica, ¿cuál es? Tiene un diseño perfecto el mundo, es un lugar para cumplir un propósito y para el avance del reino de Dios. Entonces tenemos un centro de verdad. Ahora, si la gente con la que usted está trabajando son cristianos y son cristianos de hace un buen tiempito de pronto, algo que les podemos explicar a ellos es que uno puede ser un cristiano con una cosmovisión, digamos que cristiana, pero con inclinaciones. Yo puedo tener inclinaciones en algunas áreas de mi vida. Por ejemplo, yo puedo pensar que a nivel de la economía, yo me puedo inclinar más hacia el humanismo. Por poner un ejemplo, cuando se trata de plata, yo puedo ser una persona con me pongo las gafas del humanismo y empiezo a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo que soy bueno para esto, entonces yo lo voy a lograr así, así, así. Hay un problema financiero, esto es lo que voy a hacer. Y al final oro y le digo, Dios, ayúdame con este plan, por favor. Entonces, creo que hay un Dios, pero mi inclinación es humanista. Si fuera financieramente una inclinación animista, ¿qué sería? Hay un problema financiero y me meto a orar. Y empiezo a orar, ayuno, intercedo, me meto en vigilia, le meto, y oro, y digo, Dios, resuélveme, necesito un millón, señores, ¿qué necesito? Y me quedo ahí y no hago nada más. Mi actividad económica es orar para que llegue el $1.000.000. Entonces, puede ser mi inclinación. ¿Está bien o está mal? Pues no, no está bien tampoco. ¿Por qué? Porque Dios quiere que también hagamos la fe sin obras es muerta. Entonces, necesita que también hagamos algo y es obedecer. Vamos al rey, está muy bien. Fuimos al rey a preguntarle qué quiere que hagamos, pero ahora hay que obedecer lo que nos dijo que hiciéramos, la estrategia que nos dio para ese problema financiero. Entonces, ahí es donde entra el centro de verdad. Vamos a Dios siempre para decir, Señor, hay un problema financiero, ¿qué hacemos? O hay una oportunidad financiera, ¿qué hacemos? ¿La tomamos o no la tomamos? ¿Y cómo lo hacemos? Y Dios nos dice, haga esto, haga esto, haga esto. Ah, perfecto. ¿Cómo se hace en tu reino? Así se hace, así se hace. Ah, perfecto. Y lo hacemos, lo operamos y vamos con su bendición. Entonces, es como una forma para llevar a la gente cristiana con la que estamos entrenando a que puedan ver que la cosmovisión es, no, yo no soy budista, yo soy cristiano, entonces yo soy cristocéntrico. No necesariamente. Yo soy teocéntrico, no necesariamente. Tenemos inclinaciones. Vámonos a otro sector. Hagámoslo un poquito más interactivo. No sé, ¿qué área se les ocurre? Pastor Julio,
¿En qué otra área un cristiano podría tener una cosmovisión que se incline hacia alguno de los dos lados? Un área que se te ocurra. Bueno, lo mismo en el estudio, ¿no? O sea, la persona puede tener una costumbre, tender hacia el animismo cuando todo es oración y Espíritu Santo, dame sabiduría e inteligencia. Pero entonces el otro extremo es el hecho de que todo se convierte en estudio y no hay tiempo entonces para orar ni ir a la iglesia porque estoy estudiando y tengo que prepararme. Ujú. Bueno, muy interesante, muy interesante. Otra idea que se te ocurra, por ejemplo, mi pastora Edith Almeida. Una idea en la que digas como, siento que se pueden ver fácilmente los dos opuestos. Los dos opuestos. Con referencia a lo que acabó de mencionar el pastor, de que algunos se inclinan, digamos, únicamente por el estudio en lo secular, hay algo que se centran y hay muchos que no quieren estudiar, ¿qué? Porque el Espíritu todo lo revela. Entonces, que la revelación viene del Espíritu y que no hay que estudiar. Eso es uno de los, digamos, de las problemáticas que se ha manejado, que no quieren lo del discipulado, lo de estar estudiando la Biblia, porque dicen que no, que nada más es leerla y que ya vino la inspiración, ya que el Espíritu Santo trae la... Entonces, yo les digo, tenemos que leerla en su contexto, tenemos que estudiarla, tenemos que estudiar la cultura, el momento en que se escribió, por qué lo escribió, tenemos que ver una serie de... Pero si nosotros nos ponemos a leerla, entonces ahí es cuando les traigo el texto también, porque pues ya varios me han salido y les digo, no, pues la Biblia también dice que si tu ojo te hace pecar, pues sáquelo y... Entonces, ¿dónde está la inspiración del Espíritu Santo? Entonces, ahí vienen como los contrastes, ¿no? En cuanto al estudio, que no quieren estudiar, es que porque el Espíritu Santo es el que revela, pero si no estudiamos a profundidad la palabra, ¿qué nos va a revelar el Espíritu? Interesante. Claro, entonces ahí llevamos a la gente siempre al equilibrio. Miren, esto es muy importante, porque normalmente las cosmovisiones suelen partir de una verdad. O sea, la gente no cree lo que cree porque sí. Entonces, normalmente las distorsiones de una cosmovisión suelen partir de una verdad. El humanismo suele partir de una verdad. Por ejemplo, yo tengo soy capacitado y puedo lograr ese negocio, que es los coach, ¿no? Que tú puedes, tú eres, mírate al espejo, repítete esto, mírate a los ojos y tú eres la persona que este mundo necesita. En teoría, eso tiene una parte de verdad. Y es que cuando miramos el diseño, la imagen y la semejanza, que es lo que somos, imagen de Dios, pues este paquete, esta forma en la que Dios nos hizo, es verdad. Cuenta con habilidades, dones, talentos, cosas que le permiten desarrollar un propósito para el cual fue diseñado. Pero ¿en dónde está la distorsión? En que quitó al diseñador y quitó al que le dio esto. El animismo, el otro, es una distorsión que parte de una verdad muchas veces, o podría interpretarse así, y es Dios es Dios no necesita que yo le ayude. Si Él es Dios, Él lo puede hacer, entonces yo voy a hablar con Él porque Él es el que lo puede hacer. Entonces, en teoría no es verdad. Dios no necesita que yo le ayude, Él es Dios. Entonces, si yo miro ese punto de vista, digo, no, pues yo para qué me pongo a hacer algo si es que Él es el que lo puede hacer. Pero entonces volvemos a la misma idea y es una visión donde estamos segmentados porque no entiendo cómo opera Dios. Claro, Él es Dios, pero Él dijo y él nos dio un manual de cómo Él hace las cosas y cómo Él le gusta hacer las cosas en la tierra y qué manual nos dio para hacer las cosas. Entonces, yo pues Él es Dios y tengo que ir a Él, pero ¿cómo nos dice Él que recuperemos la familia, que recuperemos la vida personal, que recuperemos las finanzas, que recuperemos la salud? ¿Cómo nos habla Él que se hacen las cosas? Ahí es donde entra el centro de verdad. Entonces, es como para tener a veces presente un poquito porque
Ay, sí, ya veo una mente levantada. Porque a veces la gente se nos va por un lado y los que les gusta mucho debatir, nos van a decir, pero es que él es Dios, ¿yo para qué tengo que entrar ahí? Si es que él puede hacer que caiga. Es verdad, la mayoría de cosmovisiones parten de una verdad, pero es una verdad incompleta. Listo, mi pastor Harold, te escuchamos y después mi pastor Julio. Bueno, a ver, yo analizando todo el asunto, yo creo que el secularismo, no, el dualismo es una mezcla, el dualismo es una mezcla de las dos cosmovisiones, del humanismo, ¿sí? Y del animismo, ¿sí? Creo que si lo analizamos, el dualismo resulta siendo una mezcla de esas dos cosmovisiones, ¿sí? Porque por un lado, cuando se habla de secularismo, se habla de todo lo que tiene que ver, lo que está apartado de lo espiritual. Y cuando se habla de lo sagrado, entonces solamente se centra en lo espiritual. Y nosotros vemos decir que la gente, cuando tenemos esa visión dualista, ¿sí? Estamos lejos de lo que es el pensamiento teocéntrico, ¿sí? Estamos lejos, nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, compartimos esas dos cosmovisiones, más al compartirla nos apartamos, nos separamos de lo que es la visión bíblica, de lo que es la manera como Dios ve las cosas. Por ejemplo, cuando se tiene ese pensamiento, se cree que en los temas sociales, el que tiene que resolver los problemas para abordar una situación que hoy estamos viviendo, cierta polarización en el país, hay un sector que dice que es el gobierno el que es el responsable y por el cual las cosas funcionan bien o no funcionan bien. ¿Ves? Y hay otra parte que es de cristiana, donde dicen, algún sector del cristianismo dicen, nosotros en eso no nos metemos, lo único que tenemos que hacer es orar, pero no tomamos ninguna decisión. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicarnos a lo sagrado y no nos podemos meter en lo profano, ¿de? Que consideran pues la otra parte. Entonces, haciendo un análisis, yo decía, bueno, pues realmente aquí lo que está pasando es que cuando hay una visión dualista, entonces la persona puede caer o en una cosmovisión humanista fácilmente y de allí brincar a una cosmovisión animista, porque o no hace nada porque piensa que en esa área solamente lo único que puede hacer es orar, y usted citó el texto, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Muerta. O sencillamente concluye que todo se va a resolver únicamente desde el punto de vista humanista, ¿eh? Que sea el gobierno o que se haga al hombre el centro, ¿sí? Y en relación a eso se tomen decisiones sin tener en cuenta a Dios. Bueno, es un gran aporte, Pastor Harold, gracias por compartirlo. Mi Pastor Julio, también te escuchamos. Sí, Daniel, yo creo que usted dijo hace un momentico que considero que es el centro para lograr un equilibrio, ¿no? Y es el hecho de que cuando hablamos de la visión del reino, tenemos que pensar eh, cómo hoy se representa ese reino en la tierra, y es a través de su palabra, no de lo que Dios ha dicho, porque de lo contrario podemos también como que caer en un animismo cuando solamente hablamos Dios, 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 Dios. Entonces, por ejemplo, lo que decía el pastor, ¿no? En la política, entonces dice uno, como cristianos oramos simplemente, y todo se convierte en oración, pero
secularismo nos lleva a nosotros a determinar que será el hombre el que va a gobernar y el que va a guiar las riendas. Pero entonces, bueno, ¿qué dice Dios en su palabra? Sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios direcciona? Porque he entendido ahorita, lo capté de esa manera y creo que es lo que nos puede ayudar muchísimo, es que no es que solamente sea Dios un concepto espiritual, no, es Dios en su palabra. O sea, ¿qué dice Dios en su palabra? Entonces digo yo tengo un llamado, soy pastor, ese es mi llamado. Que habrá otras personas en la iglesia que tengan como el propósito el que estén dentro de la política. Ah, bueno, Dios lo dice en su palabra que puede suceder, pero tiene que ir con unos principios allá, que son la justicia, la verdad, la integridad, y no será solamente que ore y ayune, porque entonces, ¿cómo va a poder direccionar entonces un país en justicia y verdad? Pues para mí, como le digo, los pastores, creo que esta es nuestra base para la enseñanza, y es que cuando tomemos a Dios es la palabra, ¿cierto? Cómo Él nos direcciona en su palabra, y esto nos evita a nosotros como que también a caer en extremos, porque podemos también como cristianos, usted lo decía Daniel, caer en esos extremos también, sobre todo del animismo. El animismo puede estar muy marcado ahí también en nosotros. Muchas gracias, Daniel. Qué gran aporte, mi pastor, qué gran aporte. Querido Jairo. Bueno, tú habías hecho una pregunta, ¿no es cierto? La pregunta es que demos un ejemplo, ¿no? Y lo que decía el pastor Julio, yo lo tomo también, nuestro centro es la palabra de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que hay una corriente cristiana que dice la sola palabra, ¿sí? Entonces, es gente cristiana poco cree en las cosas sobrenaturales. Y la palabra de Dios nos enseña que hay cosas sobrenaturales que afectan el individuo. ¿Sí? Entonces, si nos centramos en la palabra, pero negamos lo uno y negamos lo otro, ahí también hay un dualismo, ¿no? Porque, digamos, la palabra es un libro y es la Biblia, y a veces lo que no podamos demostrar con la palabra no existe, y no es así, porque entonces nosotros limitaríamos a Dios a un libro, y Dios no puede ser 100% la Biblia, ¿sí? La Biblia es una guía, ¿sí? Y hay cosas que pasan que son sobrenaturales, y me refiero a las personas que son extremadamente, o sea, se van al extremo de, por ejemplo, no creer en la presencia o la obra del Espíritu Santo. Entonces dicen, no, pues, eso es voluntad de Dios, ¿para qué vamos a orar? Y está enfermo y dejemos así que el Señor obre. Y la palabra de Dios invita, por ejemplo, a orar, así las cosas no pasen, seguir teniendo la fe, seguir insistiendo delante de Dios a través de la oración, y volvernos hasta un poco tercos, como habla uno de las parábolas, ¿sí? Donde se va y le pide a alguien algo, y dice que después lo exasperó tanto que se lo dio. ¿Sí? Entonces, digamos que es compleja la situación, ¿no? Es un terreno bastante, porque es un terreno donde se crea mucha polémica, pero sí nuestro centro debe estar enfocado en la palabra de Dios, y en la misma palabra de Dios vamos a encontrar ese equilibrio, porque la palabra de Dios no niega ni la parte humana, ni la parte física, ni lo concreto, ni la parte espiritual. Ahí nosotros podemos ver las dos cosas, donde Dios actúa en el reino de los cielos y actúa en la tierra. Y ella es la que sí nos va a orientar, pero si nosotros no dejamos
que, digamos, nos influencie alguna tendencia. Por decir, yo entiendo que hay una tendencia, por ejemplo, bautista, una tendencia paulina. Y entonces, así, ese tipo de cosas son las que nos dividen la mente. Entonces, a través del Espíritu Santo y con una buena lectura de la palabra y una buena relación con el Señor nos da ese equilibrio. Porque, por ejemplo, si no tenemos una buena relación con el Señor, ahí es cuando peligra para mí personalmente, ahí es cuando peligra que nosotros dividamos nuestra mente y nos vamos hacia lo uno o hacia lo otro. Cuando no hay una buena relación con el Espíritu Santo, definitivamente va a haber dualismo en nuestra mente, porque es el Espíritu Santo, esa buena relación con el Espíritu Santo y esa lectura de la palabra la que nos centra. De lo contrario, es muy difícil. Es más fácil ser dualista para mí. Bueno, un aporte muy interesante. Sí, digamos que llevándolo de una forma práctica para la gente con la que estemos, es hablar del reino. ¿Por qué? Porque cuando yo decido ser ciudadano en un reino y decido tomar esa nacionalidad también, me dan la oportunidad de recibirla y yo acepto al Señor como Señor y Salvador. O sea, acepto ser parte de este reino. Ahora, mis decisiones por completo tienen que estar enfocadas en cómo funciona ese rey y ese reino. Entonces, hay cosas que me van a parecer a mí, más lógicas, o mi criterio va a decir, no es por ahí, pero ya no se trata de qué creo yo que sí es, sino qué cree el reino que es, porque es la decisión que yo determiné tomar. Y es una forma fácil de centrar a la gente al teísmo. El teísmo no es lógica pura. No. El teísmo tampoco es sobrenaturalidad pura, que no entiendo nada y entonces no hay razón. Tampoco. ¿El teísmo qué es? El teísmo es Dios es rey y tiene un sistema de gobierno y una forma en la que hace las cosas. Y yo tengo que pegarme a que si yo tomé esta decisión de que quiero ser ese ciudadano, tengo que conocer cómo es él y cómo se hacen las cosas en todas las áreas. Porque el teísmo y el reino no opera solo en un área de mi vida, sino en todas. En la salud, en el gobierno, en mi intimidad, en mi familia, en todas las áreas el reino tiene una forma en la que opera. Y ahí es donde necesitamos que cada persona entienda y diga, ¿tú realmente quieres ser parte de este reino? O sea, ¿realmente quieres ser parte de este reino? Porque no es una decisión de, ay, mi corazón para que mi alma se salve por el resto de cosas. No, es una decisión completamente integral. Y entonces ya lo que me centra a mí es que conscientemente determino creer lo que el rey quiere, como él lo quiere, y ahí está mi realidad. Esa es mi cosmovisión. Entonces, es una forma de como llevarlo siempre al centro, ¿no? Mi pastor Julio. Sí, perdón, qué pena. Sí, y hay veces que nosotros, pues se toman textos fuera de contexto, ¿no? Entonces, hablando, dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todas las cosas y pierde su alma? Entonces, ¿qué es lo importante? El alma, a mí mismo, ¿cierto? Ya, o sea, nos vamos al punto del espíritu. Pero entonces, ¿qué con lo que la iglesia tiene que hacer? Y así mismo, entonces decíamos, el Señor Jesús fue claro, dice, ¿ustedes me aman? Relación, pero si obedecen mis mandamientos. O sea, si ustedes realmente me aman, que es la parte de relación, lo espiritual que hablamos con él, y se viene lo práctico, lo que dice la palabra, obedecen mis mandamientos. Entonces, esto con lo que usted decía, el teísmo, Dios es rey, tiene una forma de hacer las cosas, la forma le corresponde solamente a él, pero está inmersa pues en los principios del reino, en su palabra. Gracias. Súper, entonces esa fue una buena forma con lo que hemos venido hablando de llevar a las personas a identificar su cosmovisión y a entender la decisión que tomaron, porque tomar una decisión con el corazón duele, pero con la cabeza es todavía más fuerte. O sea, decir, Señor, te entrego esta área de mi vida, pero tengo que entender qué fue lo que determiné.
me cambié de reino, tengo una nueva nacionalidad, pertenezco a un nuevo territorio y en ese lugar ahora tengo que conocer cómo se hacen las cosas. Y Pastor Harold. Eh, Gloria al Señor. A ver, yo digo, para los que ya somos creyentes, ¿no? Para los que de alguna manera ya hemos iniciado el camino, hay que mirar nuestro diseño. En nuestro diseño nosotros vemos el equilibrio de Dios, el equilibrio del reino. En nuestro diseño, espíritu, alma y cuerpo. Dios fusionó lo divino con lo físico, con lo humano. Cuando nos diseñó, una vez que formó al hombre del barro, dice que sopló de su aliento en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, nosotros miramos que Dios, la creación terrena más importante, pues es el ser humano. ¿Ve? Y vemos cómo Dios preparó primero un escenario y lo preparó también, ¿sí? Pensando en el hombre. Y luego toma de ese escenario, ¿sí? Un componente o unos componentes para darnos cuerpo y después sopla de él en el hombre. Entonces uno dice, el diseño mío me dice que Dios es equilibrio, que Dios no piensa solamente no, es que por un lado va la esencia espiritual y por otro lado va la esencia material. No, Dios dice, todo debe guardarse irreprensible para el día de ¿qué? De su venida. Entonces, no puedo inclinarme por el lado solamente de lo meramente humano, porque en mí hay algo divino y es el soplo de Dios. Tengo que interesarme también por lo divino y no puedo interesarme solamente por lo divino, porque Dios considera y también importante lo humano que ha diseñado en mí. ¿Ve? Pues lo humano lo usó como, valga la expresión, como ese estuche, ese receptáculo para contener lo divino que de él iba a infundir en nosotros. Entonces, tanto es importante una cosa como la otra, de manera que tengo que encontrar en Dios el equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio lo encuentro en la palabra. Así es. Es el manual. Así es. Bueno, pues yo creo que ya la idea, aquí uno puede meterse de cabeza y hay mucha tela que cortar. Y chévere que lo podamos hacer. Pero aquí hay un ejercicio también en la presentación que ustedes van a encontrar. Y este ejercicio es una forma de poder autodiagnosticarse. Y que cada una de las personas que lo esté tomando se pueda autodiagnosticar cómo está viendo, cómo es su cosmovisión, cuál es su gafa, son las gafas con las que está viendo diferentes áreas de su vida. ¿Vale? Entonces, el ejercicio, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Hay 16 escenarios, o sea, hay hartos escenarios. Lo que hacemos es que vamos a leerles el escenario y ellos van a marcar cuál normalmente cree, cuál suele ser, o en nuestro caso también, por tanto lo podemos hacer también, cuál suele ser nuestra forma de hacer las cosas en esta área. Voy a poner un ejemplo. La primera dice, dificultad económica, la situación es, hay una dificultad económica inesperada. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? O sea, no lo que creo que lo que suelo hacer. Primero, oro, ordeno las finanzas, pido consejo y confío en Dios, en que Dios guía el proceso. 2, ayuno, busco qué puerta espiritual se abrió antes de revisar los números. 3, ajusto gastos, busco ingresos alternativos o alternos y me enfoco en salir adelante. Entonces la persona va a notar ahí, yo normalmente hago es esto. B, segunda escenario, decisión laboral importante. ¿Qué es lo primero que suelo hacer? Decido según el salario y la estabilidad y la proyección en esa empresa o en ese trabajo. Me dicen, tiene esta oportunidad y lo primero que pienso es,
No, pues claro, yo, si me pagan esto, me dicen que me van a dar estas facilidades y tengo esa proyección de escalar, de una, eso es una bendición de Dios. Segundo, oro, evalúo con sabiduría y decido buscar honrar a Dios y servir mejor. O sea, lo primero que hago es me pongo a orar y decir, Señor, ¿será que sí es la puerta que tienes para mí? O tres, no decido nada hasta recibir una señal sobrenatural clara. O sea, Señor, yo esta es la oportunidad, pero tiene que esa bellota o esto tiene que pasar, porque si no, yo no me meto en ese trabajo. Entonces, aquí la idea es, ojo, no es criticar a nadie, ni decirle, usted, no, ser imparciales, es decirle, ¿usted cómo reacciona? O yo normalmente cómo reacciono. Puedo ser cristiano, pero ¿cómo reacciono normalmente ante una oportunidad laboral? Tercero, bueno, y ahí hay muchas, no sé si usted tiene de pronto algún ejemplo, también puede hacerlo, no se le vaya muy largo, pero si tiene algún ejemplo, a mí personalmente me han propuesto cosas que a veces estuve a punto de tomar una porque me pareció tan buena que yo casi ni oro. Entonces dije, eso es una bendición de Dios, yo para qué orar si eso está más claro que el agua, y qué chicharrón en el que me metí. Entonces, ¿cómo uno toma decisiones? Pues ahí uno ve su cosmovisión. Crisis de salud en una comunidad. Perdón. Creo que la causa es espiritual por esa crisis de salud y que la solución principal es orar e interceder, pero casi no me involucro en acciones prácticas. La pandemia, mejor dicho. Siguiente, B. Pienso que todo se debe a una mala gestión y fallas del sistema y culpo a las autoridades y me vuelvo distante. El problema fue el gobierno, cómo hizo las cosas. 3. Oro por restauración, busco discernimiento de qué hay que hacer y procuro aportar con sabiduría en cuidado y prevención. ¿Cómo suelo abordar las situaciones yo cuando hay un problema de salud? Conflicto con alguien en la iglesia. Primero, busco reconciliación y crecimiento aplicando principios bíblicos. 2. Interpreto el conflicto como un ataque espiritual y me pongo a la defensiva. Entonces, si tuvo un problema con alguien, digo, es que ese es el diablo. Ese fue el diablo porque es que como vamos bien en el ministerio, se levantó. Y no busco hacer algo diferente, es lo primero que me viene a la cabeza. Tercero, veo como un problema de carácter o de comunicación. Digo, ay, ¿qué es así? Ese siempre le anda diciendo a todo el mundo las cosas en la cara y ese es así. Es un problema de carácter que tiene. ¿Cómo suelo ver un problema de relaciones en la iglesia? Entonces, ahí hay 3 escenarios. Bueno, yo creo que todos ya sabemos cuál es cada uno, ¿cierto? Igual por si algo lo digo. Entonces, el primero, busco reconciliación y crecimiento espiritual aplicando principios bíblicos, eso es el teísmo. El segundo, interpreto el conflicto como un ataque espiritual, eso es el animismo, porque no hago nada más. Lo interpreto, pero no hago nada más. C, lo veo como un problema de carácter. Si es así, eso es humanismo. ¿Vale? Entonces, ahí la persona va tachando. Siguiente escenario, enfermedad propia o de un familiar. Sigo el tratamiento médico y confío en el diagnóstico. Se me dicen, tiene un problema de tal cosa. Bueno, hago lo que el médico me dice y y confío en ese diagnóstico. B, oro, cuido el cuerpo y sigo el tratamiento y confío en Dios. C, se enfoca exclusivamente en reprender y buscar causas espirituales. Le dicen, tiene un problema de tal cosa en el médico y empiezas a darle la oración, pero el tratamiento médico y esto ni me lo pienso. Ahí hay 3 opciones. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Cada uno. Me imagino que sí. Listo. Insisto, ojo con esto. Aquí la gente a veces se puede llegar a sentir, pero el objetivo no es criticar a nadie ni decirle, no. Es cómo estamos viendo la vida. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Porque yo como cristiano puedo creer y decir, no, lo que yo debo hacer, o lo que mi mente dice como cristiano es yo debo orar, cuidar mi cuerpo y seguir un tratamiento y confiar en Dios. Pero en la práctica eso es lo que yo hago cuando llega un problema, o simplemente voy al médico y el médico me dice, tome estas pastillas por una semana, hágalo 3 veces al día y nos vemos. Y yo salgo feliz y hago eso y ya está, ni oro ni nada. Yo me tomo las pastillas, me sano y vuelvo al médico a la semana. O sea, ¿cómo interpreto la vida? ¿Cómo interpreto las cosas que están pasando? Siguiente, 6. Problemas graves con el transporte de una ciudad. Oro por la ciudad y busco responder con responsabilidad, orden y acciones sensatas. B.
Lo veo solo como negligencia, mala administración, infraestructura deficiente, critico el sistema y me resigno. O C, interpreto los fallos como una carga espiritual sobre la ciudad, o los reprendo, pero no pienso en soluciones concretas. La realidad es que un problema de tráfico puede tener todas, y recordemos que tiene todas. Sí puede haber un problema espiritual muy serio en la ciudad que hace que ese tema no prospere. Puede haber un problema de negligencia también, que no construyen las vías donde hay que construirlas. Luego son cegados los que están metidos en eso, no están viendo las soluciones. Por eso, la primera es, evidentemente, oro y busco qué acciones puedo yo desarrollar. Ahí nos lleva al tema. Fracaso en un proyecto. ¿Qué pasa cuando fracaso en algo en la vida, en un proyecto, algo que estoy haciendo? ¿Cuál suele ser mi respuesta? Uno, analizo errores técnicos o de planificación. Entonces, apenas fracaso, lo que yo hago es, empiezo a analizar y digo, es que hice esto mal, hice esto, no planifiqué bien, voy a planificar mejor y ya está. Lo segundo, aprendo de ese proceso y confío en que Dios usa incluso un error para formarme. Pienso en Dios, ¿qué me estás formando también? Aprendo qué puedo hacer, pero ¿en qué me estás formando? O tres, creo que hubo oposición espiritual creo que hubo oposición espiritual directa que bloqueó el avance. Entonces digo, no, es que el enemigo no le convenía que esa empresa mía prosperara porque yo iba a diezmar más, o el enemigo no le convenía porque... ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Al enemigo no le conviene que un empresario cristiano prospere. Pero el problema es que no planifique después o revise o analice los errores técnicos y que también tuve en la planificación, en la operación, y por lo cual no prosperó ese negocio. Entonces, por eso el centro de verdad vuelve a ser la B en este caso. Entonces, es importante que lo vayamos ahí. Entonces, ahí hay varias. Mi invitación, léaselas. Son las 23. Bueno, sí, hay 16. No tiene que tocarlas todas. También usted mira el contexto de la persona con la que está hablando. Si usted ve que el problema del transporte público no es la más importante porque no hay problema de público, no hay problema de tráfico de trancones en la comunidad, ¿para qué? Coja las que usted vea que realmente le aplican más. Estrés constante. Usted dice, no, es así, aquí aplica. Deterioro educativo. Hay varias, hay muchos escenarios. Entonces, ¿qué hacemos con este ejercicio que es como el ejercicio práctico de la sesión? Una retroalimentación. Una vez ellos acaban, los escuchamos. Decimos, bueno, porque les decimos que lo marque, no marque. De la pregunta 1, yo hago la A normalmente. De la pregunta 2, suelo hacer la B. De la pregunta 3, suelo hacer la C. Yo qué sé. Y les empezamos a decir, bueno, entonces, cuéntanos, ¿qué encontraste en tu cosmovisión? ¿Qué encontraste en tu cosmovisión? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo estás viendo tu vida familiar? ¿Por qué sientes que estás teniendo estrés? ¿Cómo estás viendo en el fracaso? Y ahí empezamos entonces un proceso de alineación, que es lo que es la oración final, ¿no? La administración final. Señor, entiendo que en mi vida tú eres mi Señor, pero en algunas áreas, como en esta, o en esta, o en esta, aunque puedo saberlo en mi mente, no lo estoy haciendo así. O tal vez ni siquiera en mi mente estoy consciente de qué es lo que debería hacer, de cuáles son las ideas que debería perseguir y cómo lo haces tú. Esa es nuestra gran conclusión de la sesión 5, que es la mente. ¿Cómo estoy percibiendo? La siguiente sesión es la sesión del carácter. Lo digo para que, por si no lo vayamos a confundir o adelantar, que es donde hablamos de las raíces, los valores, mi comportamiento y el fruto, que es lo que pasa todos los días, ¿no? Aquí el objetivo principal es que yo pueda determinar en mi vida y decir, oiga, yo soy cristiano, entregué el territorio de mi corazón, pero en el territorio de mi mente aún hay áreas que ni me planteo cómo lo haría Dios, o ni me planteo cómo funciona en el reino de Dios. O me lo planteo, pero no lo hago. Simplemente sé que hay que hacerlo, pero no lo hago. Reacciono diferente. Bueno, entonces no sé con eso si hay algún aporte más, algún comentario, especialmente también los dos que van a implementar esta sesión esta semana, mi pastor Harold, algún comentario por ahí, y mi querida Julieta, mi pastora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos bien. Sí, vamos bien.
pues ahí uno identifica el animismo, el secularismo y el Estamos bien. deísmo, ¿no? Sí. Digamos, ya uno sabe que por dónde va cada respuesta a qué pertenece. Ujú. No, bien, se entiende bien, entendí. Perfecto. Pues ánimo. Hay muchas formas de hacer esta actividad. Algunos la hacen al principio. O sea, algunos yo la he hecho a veces al principio o se puede hacer al final. Al principio es empezando las sesiones, hago el test. ¿Usted cómo responde a esto, a esto, a esto, a esto, a esto? Porque ellos no tienen ni idea que vamos a hablar de cosmovisión. Entonces van a responder muy sinceros, a veces. A veces se hace al final, si ya, porque también puede funcionar. Usted depende mucho del grupo. Si usted ve que es un grupo que ya también la tiene muy clara, muchas cosas, a veces lo hacemos al final porque nos sirve para que ellos, entendiendo que es una cosmovisión y los tipos de cosmovisiones que hay, puedan decir, uy, yo estoy respondiendo esto, pero es que esto no está bien. O sea, yo hago esto, pero no está bien. O sea que mi cosmovisión es humanista. Uy, yo estoy respondiendo esto, pero en esta área mi cosmovisión es animista. O uy, entonces las dos formas pueden funcionar, pero depende mucho del grupo con el que uno lo esté haciendo. Entonces, si es un grupo que va muy, muy teológico, o sea, muy, muy avanzado, a veces puede ser mejor explicarle las cositas y al final decirle, identifiquemos si estamos por ahí. Pero si es un grupo que de pronto a veces es muy espontáneo y no está como al principio, se las pone uno al principio y lo va llenando y al final le decimos, vamos a responderla, no se preocupen. Y ya después de explicar qué es una cosmovisión y qué es cada cosa, les empezamos a decir, bueno, entonces la A, ay, mira que la A es una cosmovisión animista, humanista, sea lo que sea. ¿Vale? Entonces son metodologías, no hay una sola y diferentes. Ahí es que Dios les guíe también cuál es la que ustedes ven que es mejor con el equipo que lo están desarrollando. Bueno, pues entonces cerremos orando, gracias a Dios, a 2 minutos, estamos lográndolo casi que todas las sesiones, a 2 minutos de finalizar. No sé, mi querida Elizabeth, si te gustaría cerrar orando y ánimo esta semana. Claro que sí, muchas gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en el cual tú nos preparas, nos enseñas, Padre Santo, a poder, Señor, crecer espiritualmente, Señor, crecer, Señor, en tu palabra, en poder llevar ese mensaje, Padre, a estas personas, Señor, que ya tenemos en oración, Padre Santo, para que ellas puedan seguir el camino y puedan nuevamente tener más personas, Señor, y sea el reino extendiéndose en esta tierra, Padre. Gracias por cada uno de los que están ahí. Gracias, Padre, por el pastor Daniel. Gracias por su disponibilidad, Padre Santo, de poder, Señor, tener ese amor para poder enseñar, Padre Santo. Muchas gracias te damos por este día, por este tiempo, Padre amado, y por este fin de semana y la nueva semana, Señor, en que vamos a tener el tiempo, Señor, para poder seguir, Padre Santo, enseñando que el reino de Dios transforma nuestra vida, nuestra mente, para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, ánimo, cada uno con su Amén. equipo, con su grupo, luchemos por ellos también, que ese reino sea avanzando ahí. Pastora también, que te veo ahí, qué bueno verte, Pastora. Pregunta, Todos, un ¿el abrazo. próximo sábado tenemos sesión? Ay, ¿verdad? No. Ay, buen punto. El próximo sábado no hay... Bueno, es un punto muy importante, porque si ustedes van a implementar algunos esta semana, cae los que están en el viernes o jueves o días de actividades que son festivos. Perdón, se me ha olvidado eso. Bueno, ahí sí sería que cada uno, de acuerdo a su equipo, lo revise. Nosotros no tendríamos reunión, porque normalmente en la Semana Santa pues sabemos que las iglesias tienen actividades programadas y es complejo como ese proceso, ¿no? Entonces ahí sí realmente sería como cada uno lo vea. Si ustedes deciden de pronto también esta semana moverlo de pronto para la otra con su equipo, porque ya tienen actividades esta Semana Santa con la iglesia, o si no, porque ya hablaron que lo van a hacer y se quieren adelantar o lo que sea, bueno, queda a su consideración, pero sí, nosotros no nos reuniríamos el siguiente sábado. Nos vamos a extrañar, pero hasta en 15.
Pero Bendiciones. Bendiciones, Daniel. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, Pastor Edith.